Hola mi gente, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es David. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se han suscrito en los últimos días, en los últimos meses, y también para aquellos que llevan apoyándome desde el principio. Muchas gracias por el apoyo mi gente, sabe que yo los aprecio mucho. Para el video de hoy quiero hacer algo un poco diferente a lo que siempre hago, y la razón es la siguiente: me llegan muchos mensajes siempre preguntándome que cuál es el corte que yo les recomiendo, que cuál corte es el que está de moda. Entonces quiero hacer un video explicando un poco lo que yo creo que van a ser los 5 cortes que van a estar de moda aquí en el verano. Como ustedes saben, ya estamos en primavera, como me pueden escuchar la voz, tengo un poco de alergias. Aquí en Estados Unidos en la primavera pues el clima empieza a ponerse mucho mejor, pero los árboles empiezan a botar polen y eso hace que la gente se enferme, entonces en esas estoy ahorita. Pero lo que quería hacer es que como ya está cambiando el clima, se está poniendo más caliente aquí por los lados de Nueva York, entonces van cambiando un poco las modas, van cambiando los cortes, y quería hablar de esos cortes que en mi opinión van a ser los que van a estar de moda aquí en el verano del 2019. Lógicamente hay unos cortes que ya pasaron de moda en otros países, como por ejemplo en Europa, donde empiezan mucho las modas. En esos países hay muchos cortes que ya están pasando de moda, están empezando otros, pero aquí no han llegado. Generalmente se demora unos 2 años más o menos que las modas lleguen de Europa aquí a Estados Unidos, y así mismo llegan a Latinoamérica. Entonces por eso mismo estos cortes de pronto ya ustedes los han visto, pero apenas están llegando aquí a Estados Unidos. Así que bueno, vamos a empezar. El primer corte, lógicamente, y la mayoría de cortes van a ser con la número 0. Cuando se empieza a calentar el clima aquí en Estados Unidos, generalmente todos empiezan a cortarse el cabello un poco más bajo. Como pueden ver, mi cabello está súper largo, pero es porque me lo estoy dando crecer. Pero generalmente empieza el calor, entonces todos empiezan a cortarse el cabello mucho más bajo. Generalmente cortes con la 0, que lo que hace es que pues lógicamente le da un corte aún un poco más moderno, y también pues por el calor ayuda mucho. Entonces el primer corte va a ser el corte clásico, un corte clásico que nunca va a pasar de moda, y va a ser el buzz cut. El buzz cut, ven lo que es cortarse bien bajito arriba con un skin fade a los lados. Para este año yo espero que vaya a haber un poco de diferencia con el que generalmente siempre se hacen, que es nomás pasarse la máquina arriba, hacerse los lados un poco más bajo. En mi opinión este año va a ser un poco diferente porque vamos a ver un poco de textura en la parte de arriba. Entonces se han visto los videos que mucha gente en Instagram está haciendo, que cuando pasan la peineta y crean como unos canales para ambos lados, crea un poco de textura. Entonces es lo que yo espero ver en este verano. Quiero ver que un poco más las personas que se cortan el pelo bien bajito con la máquina, sin embargo quieren ponerse un poquito de producto, quieren ponerse un poquito de textura para que el cabello nomás no sea sino para abajo, sino también tenga un poco de textura. Cuando ya ellos por ejemplo van al mar, van a la playa y ya se bañen y todas esas cosas, ya el cabello pues va a quedar para abajo, no van a tener que hacer mucho en el cabello y se van a ver siempre bien. Eso es lo bueno de hacerse un corte así, que generalmente no es algo que tome mucho tiempo alistarse por la mañana, sino es algo rápido. Uno nomás se baña y ya está listo, por decirlo así. Pero como les digo, en este verano yo espero ver un poco más de textura en la parte de arriba, un poco más de movimiento, y eso se va a hacer generalmente con un polvo para peinar, o de pronto algún poquito de pasta, algún wax o un clay. Entonces eso es lo que se espera para este verano. El corte número 2 va a ser lógicamente el otro corte muy clásico que nunca pasa de moda y que todavía seguimos viendo, que va a ser el comb over, right? Peinarse de lado. Pero en este caso vamos a verlo un poco más. De pronto los desvanecidos se van a subir. Yo me estoy dando cuenta que en el invierno los desvanecidos estuvieron bajándose, entonces empezamos a ver un poco más de low fades, mid fades, pero yo espero para el verano que los desvanecidos empiecen a subirse. Los high fades, creo yo que voy a empezar a ver muchas líneas otra vez. He tenido algunos clientes que me están pidiendo que les haga una línea otra vez marcada con la cuchilla. Entonces podemos empezar a ver de pronto para el verano un poco más de esas líneas así, o también estamos empezando a ver diseños. Entonces cuando se pasan a 0 quieren 2 lineecitas por acá, un poco más altas, algún diseño, alguna cosita diferente que hace que el corte clásico se vea un poco más moderno, porque estamos hablando de un corte, el comb over lleva años, desde los 1950s. Entonces es un corte que ya ha estado siempre y nunca se va a ir de moda. Uno nunca se va a ver mal con ese corte. Es un corte muy formal que no se ve bien con cualquier tipo de ropa. Entonces
no va a ir para ningún lado, pero sí vamos a empezar a añadirle un poco más de cosas diferentes para hacerlo un poco más moderno para este verano, lógicamente el 2019. Entonces eso es lo que yo espero ver un poco más de líneas, diseños, la línea como les dije aquí, también de pronto un poco más de textura, de pronto no, el cabello no tan organizado, sino un poco más con textura, que se mueva un poco más parado, por decirlo así. Eso es lo que esperamos ver para este verano del 2019. Otro corte, el número 3, que va a estar muy de moda y que ya se está empezando a ver mucho, es el Modern Quiff. El Modern Quiff es un quiff moderno. Lo que significa es dejar la parte de arriba un poco más larga. Y en este caso lo que vamos a ver es mucho movimiento. Queremos mucha textura en el corte. Entonces vamos a pararnos el cabello, de pronto en la parte del frente mucho más largo que en la parte de atrás. Lo vamos a parar para el frente y vamos a tener mucha textura, mucho movimiento. Algo que uno pueda moverse durante el día y el cabello se vaya para un lado, se vaya para el otro, se vaya para arriba. Queremos mucho movimiento y eso es lo que yo creo que se va a ver mucho para este verano. Definitivamente la textura es lo que más, el movimiento es lo que más se va a ver en los cortes de este verano, porque son los cortes que vienen de Europa. En Europa se manejó mucho, hace un año y medio se manejó mucho la textura con los crop tops, con todas esas cosas. Entonces como ahorita la barbería se está evolucionando, llegando a tener un poco más de técnicas de tijeras, entonces se está aplicando mucho más eso. Entonces esperamos ver hombres que quieran un poco más de algo diferente en sus cortes, algo que les sirva para la oficina si trabajan, que se pueden hacer un corte más moderno para la oficina, pero también un corte que sea formal, lógicamente. El quiff es uno de esos cortes que nos da la opción de peinarlo de muchas formas, entonces por eso es muy importante y creo que es un corte que se va a usar de mucho, y lo digo es porque tengo muchos clientes que se lo están haciendo desde ahorita y apenas está empezando a calentar aquí en Estados Unidos. Así que espero que se vaya a ver mucho más. Y como les dije, lo mismo, se va a añadir un poco más de diseño. Vamos a ver con la línea larga, vamos a ver las lineecitas de aquí en los lados, se va a añadir cosas así. Y como les digo, es algo que queremos que se vea moderno. Entonces se va a aplicar de pronto un polvo para peinar, con un poco de pronto, no tanto producto diría yo, porque queremos algo más natural, pero sí mucha textura y mucho movimiento. Corte número 4 va a ser el que estamos viendo mucho ahora, que es el crop top, ¿ok? El texture crop top. El texture crop top es un corte que se usó mucho en Londres, en Europa, y yo creo que muchos de ustedes lo han visto en Instagram porque ha estado muy de moda por mucho tiempo. Para los que no saben, apenas está llegando aquí a Estados Unidos, apenas estamos empezando a ver un poco más de crop top. Yo diría que llevamos algunos meses nomás que las personas están empezando a hacerse este tipo de corte. Muchas de las razones, diría yo, es porque los barberos aquí no sabían cómo hacer ese tipo de cortes. Apenas estamos trayendo educadores que están explicando cómo hacerlo, entonces ya los barberos están yendo a sus barberías a enseñar cómo hacerlo. Entonces creo que esa es una de las diferencias. Y este corte es me gusta mucho porque se puede peinar de muchas formas. Lógicamente lo más importante con este corte es saber dejar bien las esquinas de acá bien cuadrado todo para poderlo peinar de muchas formas. Se pueden levantar los cachitos aquí, se pueden peinar totalmente para el frente, se pueden peinar para arriba o dejarse el flequillo un poco más largo y hacerse algún diseño, algo interesante, de pronto un cabello más largo que el otro. Hay muchas formas de hacer este corte y me parece a mí que tiene un look muy moderno, se ve muy bien. De pronto no es para todo el tipo de personas, diría yo que tienen que pensar mucho el tipo de cara que ustedes tengan, y eso va con cualquier corte. El tipo de cara que ustedes tengan tiene mucha influencia con el tipo de corte que ustedes se pueden hacer. Entonces este tipo de corte es un corte que de pronto, si usted tiene la cabeza muy larga, de pronto no sería un corte muy aconsejable porque le va a hacer que se vea más larga la cabeza. Entonces es algo que tienen que tener en mente. Muchas personas me preguntan qué tipo de corte me quedaría bien a mí. La razón que les digo es que es difícil para mí saberlo por una foto. Ustedes me mandan una foto de ustedes, no tengo la menor idea de qué corte les quedará bien. Es algo que tienen que preguntarle a su barbero, porque el barbero va a poderlos ver de lado, de todos los ángulos, va a poder explicarles qué es mejor para ustedes. Pero lo que sí les digo es lo siguiente: siempre ustedes quieren mirar qué tipo de cara tienen, la forma que tienen, intentar complementar ese tipo de cara. Entonces, si usted tiene una cabeza redonda, hacerse de pronto un low fade que se hace la cabeza más redonda aún, de pronto no va a ser lo que ustedes quieren. Entonces, de pronto un corte que haga más cuadrado, que haga que se vea menos cachetón, como dice uno. Entonces, de pronto les va a ayudar un poco más y va a darles un mejor look, lo que ustedes quieren. Entonces, siempre es importante complementar lo que les falta a la cabeza de ustedes. Por ejemplo,
mi cabeza en la parte de atrás es un poco plana. Entonces creo que mis papás no me levantaban cuando estaba chiquito y me dejaban en la cuna. Pero bueno, sí, la verdad es que mi cabeza en la parte de atrás es un poco plana. Entonces yo no me haría un corte muy alto, porque entonces me hace la cabeza mucho más plana. Entonces algo que tienen que mantener en mente siempre, mi gente. Siempre mantengan en mente complementar lo que a ustedes les falta. Ahora vamos a hablar del corte número 5, que yo creo que se va a ver mucho aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que ese último lo va a dividir en dos. Y la razón es la siguiente. Se está viendo mucho ese tipo de cortes. Es un corte que se usa mucho, sobre todo en Latinoamérica se usa mucho, que es lo que le llaman en Colombia, le llaman el 7. Aquí se llama un mullet, pero en Colombia le llaman el 7. No sé en otros países cómo le llamarán, creo que la Z o algo así le llaman. Entonces es un corte que está volviendo mucho de moda, con la cresta arriba. Entonces se hace la cresta, se deja la parte de atrás larga, con un desvanecido alto a los lados, una línea. Pero lo diferente ahorita va a ser que es mucha textura. La parte de atrás se le va a crear mucha textura, la parte de arriba también se le va a crear mucha textura. Y es algo que se puede hacer sin la parte de atrás, nomás la parte de arriba como una cresta, o se está haciendo la cresta o se está haciendo el 7, como les digo. Entonces se puede hacer de muchas formas, pero como les digo, lo que más importante yo diría de que se va a usar en este 2019 es la textura. Se le va a dar mucha textura en la parte de atrás. También estamos viendo, lógicamente, que ustedes han visto mucho en Instagram y en Facebook, que se está usando mucho color ahora para hombre, colores bien extravagantes, también colores blancos. Entonces también se va a decorar mucho la parte de atrás con diferentes tipos de colores, pero eso es lo que estamos viendo para el 2019. Entonces, como les digo, las crestas se están poniendo de moda otra vez. He visto mucho en proyectos de lo que se llama de fashion en Nueva York, en Italia, en Europa, que se están volviendo mucho esos tipos de cortes con la parte de atrás larga, la parte de arriba más como en mohawk, o también para un crop top arriba hacia abajo con textura, por la parte de atrás larga. Entonces son cortes que están volviendo de moda y que la verdad es que se ven muy bien, me parecen a mí, porque es una combinación entre varios diferentes cortes, por decirlo así, y de verdad es que le da un corte le da una presencia muy moderna a uno, por tener la parte de atrás un poco más larga. Entonces eso es algo que lógicamente va a influir mucho para este verano del 2019, y ustedes van a ver que se va a empezar poco a poco, la gente va a empezar a poner más y más fotos de este tipo de cortes. Para aquellos que se quedaron hasta el final de este video, también les voy a dar el número 6, que yo creo que puede ser que llegue aquí a Estados Unidos en el verano. Si no, definitivamente va a llegar después del verano. Se está viendo mucho este tipo de cortes en Europa, se está viendo mucho este tipo de cortes en Brasil. En Brasil está viendo mucho este tipo de corte. Saludos a mi gente de Brasil, los que me están viendo en Brasil. Este tipo de corte es un corte que se está viendo mucho, y yo sé que ustedes lo han visto en Instagram. De pronto no ha llegado a todos los países por la misma razón. Muchas personas no saben cómo cortar ese tipo de cabello, no saben cómo hacer ese tipo de cortes. Entonces, hasta que los barberos no aprendan cómo hacerlo, los clientes no van a pedir ese corte. Entonces recuerden que nosotros los barberos somos los que introducimos este tipo de modas a nuestros clientes, y si nosotros no sabemos cómo hacerlo, lógicamente los clientes no van a sentirse cómodos preguntándonos cómo hacerlos. Entonces el número 6, por decirlo así, que es un bonus para aquellos que quedan hasta el final del video, y ese va a ser la graduación redonda que se está haciendo a los lados, con un pampador arriba, peinado para atrás, y estamos haciendo muchos diseños en la parte de atrás un poco más largos, o líneas o lo que sea, con un desvanecido bajo, un taper a los lados. También se está haciendo mucho, o un taper atrás también, pero dejando los lados un poco más largo. Es un corte que yo me lo hice el otro día, me lo hizo un amigo y se ve muy bien. Ahorita me lo estoy dando a crecer un poco para hacerme algo parecido, pero es un corte que puede ser que llegue aquí al verano, pero si no, definitivamente va a llegar después del verano. Entonces aquí les dejo unas fotos para que ustedes vean de lo que estoy hablando, y para que ustedes más o menos empiecen a pensar cómo se corta cómo sería ese tipo de cortes, y empiecen a meterse en su mente que si ustedes aprenden a hacerlo, pueden ser los primeros en aprender a hacer ese tipo de cortes en su área, y empezar a introducir eso, y lógicamente los clientes van a ir donde ustedes, porque van a ser los únicos que saben hacerlo. Lo mismo aplica a todos los cortes que mostré anteriormente. Estos cortes todos son cortes que de pronto no muchos saben hacerlos, y si ustedes son los primeros que introducen eso, los clientes van a ir donde ustedes. Antes de terminar, quiero agradecerle a las personas que hicieron estos cortes, las fotos que puse. No todas fueron hechas por mí, entonces quiero darle un shout out a esas personas que tomé esas fotos del trabajo de ellos. La verdad que son artistas increíbles, barberos a los que yo admiro, y pues agradecerles a ustedes por dejarme usar sus fotos. Y bueno, mi gente, y ese fue el video de hoy. La verdad es que me divertí mucho haciendo este video. La verdad es que es un video un poco diferente a lo que generalmente hago, y la verdad es que la pasé muy bueno. Me gustó mucho hacer este tipo de videos,
porque la verdad es que todo no es solamente enseñarles cómo cortar cabello. Recuerden que la barbería no es solamente hacer un corte, es imagen, es vender una imagen. Entonces ustedes tienen que poder venderle una imagen a su cliente de la forma como ellos se van a ver mejor. Entonces yo creo que es algo que puedo empezar a compartir con ustedes, preguntas y tips de cómo arreglarse el cabello, preguntas y tips de cómo vestirse mejor, de otras cosas que yo también puedo ofrecerles a ustedes, que tienen lógicamente todo que ver con la imagen de los hombres, con el fashion de los hombres, que es lo que lógicamente nosotros queremos vender. Nosotros queremos vender no solamente el corte, porque cualquier barbero puede hacer un corte, pero no cualquier barbero puede enseñarle a su cliente cómo verse mejor en sí, en todo, y sentirse mejor, porque al final del día recuerden que un buen corte es cuestión de confianza para uno mismo, uno sentirse mucho mejor de uno mismo. Entonces de eso se trata un buen corte. Recuerden que si ustedes se están sintiendo, tienen un cliente que llega a su barbería y se siente mal, se siente con problemas, se siente cosas así, después de hablar con ustedes los barberos y después de que ustedes corten el cabello, ustedes los dejan muy bien, esa persona se va a sentir totalmente diferente, se va a sentir con un muy buen ánimo, y los problemas de pronto los va a dejar un poco de lado o los va a poder ver de otra forma. Entonces un corte es muy poderoso, nos puede cambiar el estado como nos sentimos, así que por eso es que es muy importante. Entonces por eso mismo quiero empezar a enseñarles a ustedes un poco más de cómo atender sus clientes mejor, una mejor forma, y lógicamente eso va a empezar con nosotros mismos. Entonces yo, por ejemplo, hice la promesa de que va a empezar a cambiar un poco la forma como me visto, la forma como me veo, porque ustedes, como saben, siempre aparezco como un loco, pero voy a hacer el esfuerzo de poder cambiar todas esas cosas, porque es importante de lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos de algo y enseñamos a otras personas, lógicamente tenemos que aplicarnos nosotros mismos. Entonces ese es una de las promesas que hice para el 2019 y que va a empezar a cambiar desde este video. Así que mi gente, bueno, espero les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta, alguna sugerencia para otro tipo de videos parecido a este, por favor déjenme saber, mándenme un mensaje, síganme en Instagram. Yo soy muy activo en Instagram generalmente y en Facebook, así que mándenme un mensaje en Instagram. Si no me están siguiendo, aquí les dejo las direcciones de las dos redes sociales para que me sigan. Y bueno, eso fue todo, nos vemos en el siguiente. Cuídense.